Buenos días. Nadie mandó nada, Buenos nadie días. mandó Excel de resumen de datos. Bueno, no sé, lo tienen ya. Les pedí que alguien mandara Excel el resumen de medidas. Nadie mandó nada. Si algo tienen, que ¿El resumen de qué? alguien mande el grupo en Excel el resumen de medidas. El resumen de medidas, muchachos. Nadie lo hizo. Profe se refería a que le dijéramos cuánto había dado el resultado de cada de las medidas que había explicado, ¿no? Así es. Les dije que hicieran una tabla con un resumen de las 16 medidas para no estar buscando una por una cada vez que estemos hablando de ellas, y ya tener el resumen del análisis y que lo pasaran al grupo para que todo el grupo lo tuviera y pudiéramos hacer conclusiones a partir de ahí. Ya tienen ese cuadro. Le pusieran cuántos datos son, cuánto vale la media, la mediana, la muda, los cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, decir, presentir, todas las medidas que sacamos. Hacer ese resumen y las conclusiones son importantes para ustedes, de hecho no para mí, yo ya entiendo el tema. Era para que ustedes sacaran dudas, pero si no tienen dudas, así nos vamos al examen. Y nada más era hacerles el resumen, concluir y que aclaráramos dudas sobre esa tabla. Pero si no están trabajando, no, Profe, así nos ¿cuándo vamos será? al examen. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo será el examen? Pues si no tienen dudas, lo vamos a hacer el viernes o el lunes. Se escucha medio cortado.
Déjenme apagarlo a mí para si eso es lo que está haciendo ruido. A ver ahí cómo se escucha. ¿Se escucha mejor? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, entonces les estaba pidiendo el resumen. ¿Ya tienen el resumen, muchachos? Son 45 alumnos de este grupo y no es posible que ni uno de los 45 haya hecho el resumen de los 45 datos. Bueno, si no hicieron nada. Entonces, en resumen, yo les dije que aplicamos el método estadístico. En el método estadístico, una vez definido el problema, primero era la recopilación de información. Lo que nosotros decidimos hacer es un estudio descriptivo de la siguiente población. La población era promedio de calificaciones de los alumnos del tercer semestre, turno matutino, de la carrera de Negocios e Innovación Económica del Departamento de Economía. Grupo A de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. De la Universidad Autónoma de Baja California Sur, agosto del 2020. Entonces, esa era nuestra población. El promedio de calificaciones de los alumnos del tercer semestre del turno matutino en la carrera de Negocios e Innovación Económica del Departamento de Economía, Grupo A, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, materia de estadística descriptiva. Esa es nuestra población de estudio. Promedio de calificaciones de los alumnos del tercer semestre
turno matutino, carrera de negocios e innovación económica, departamento de economía, grupo A de la Universidad de California Sur, agosto de 2020, materia estadística descriptiva. Entonces, una vez que definimos bien nuestra población, nos fuimos al método estadístico y recopilamos las calificaciones, que fueron 45 promedios. Después de recopilarlas, las organizamos. De la recopilación viene la organización. Y aquí se decidió ordenarlos de menor a mayor. Aquí se decidió Profe, hacerlo. no sé si soy solo yo, Ajá. pero se ve el pizarrón lo veo borroso, no alcanzo a distinguir qué está escribiendo. Pues yo no tengo el celular y se ve claro. No tengo el celular en la computadora y se ve claro. Ponle zoom, claro porque lo tengo No, que poner en el profe, veo celular. bien. ¿Eh? ¿Cómo se ve? Se ve borroso. Bueno, borroso y cortado. Déjame ver cómo se ve en el celular. Entonces le voy a decir sí, se ve borroso y cortado. Profe, tiene su micrófono apagado. ¿Quién me mandó la foto? Ahí sí me oyen. Sí. Ahí se me escuchan. ¿Quién mandó la foto? Sebastián, tú mandaste la foto, checa si se aclara la imagen. Sí, yo lo mandé. ¿La estás checando? Sí, sí. Ahí va. Dime si le doy a la derecha o a la izquierda. Para el otro lado, creo. Porque se ve más borroso así. Al otro lado. Bueno, tú me dices si me estás bien. Se ve más borroso ahora. Bien. Se ve casi igual. Es que yo creo que es como cuando falla el internet, así se ve. No creo que sea la cámara. Bueno, vamos haciendo una cosa. Vamos a revisar el equipo todo. Y les voy a volver a mandar un link. A ver si se mejora la revisión del equipo. ¿Está Ok. bien?
Vale, entonces cierren la sesión y voy a reiniciar el equipo. Ok. Y les voy a mandar otro link para que se conecten. Ok, profe.
Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, ahora sí, sigamos con la clase. ¿Ya se oye mejor el sonido? Sí, profe. Bueno, entonces era cuestión de reiniciar el equipo, muchachos. Bien, hay 31 muchachos conectados, 30 personas conectadas. Bien, si ya se ve bien, les estaba comentando que primero definimos nuestro problema, que es de estadística descriptiva de la siguiente población. La población es el promedio de calificaciones de los alumnos del tercer semestre, turno matutino, carrera de negocios e innovación económica, departamento de economía, grupo A, de la Universidad Autónoma de California Sur, agosto del 2020, materia estadística descriptiva. Esa es mi población. Esa es mi población. Yo les decía que la estadística, lo primero que tienen que hacer es definir claramente la población. Ahorita están entrando algunas personas. Bien, ¿para qué hacen todos? Entonces, yo les decía, la estadística, lo primero que tienes que hacer es definir bien tu población. Si no defines bien tu población, es difícil que puedas trabajar, muy difícil y muy complicado. Por lo tanto, definimos nuestra población y nuestra población son los promedios de calificaciones. No son ni estaturas, ni edades, ni ingresos, ni egresos, ni ventas. Son promedios de calificaciones de alumnos del tercer semestre. No son ni del quinto, ni del semestre, ni del primero, ni del séptimo, ni de cualquier otro semestre. Son del turno matutino, que sí que no son ni turno vespertino, ni turno... es solo turno matutino, perdón. Carrera de negocios e innovación económica, quiere decir que no es de ninguna otra carrera más que esa. Departamento de Economía, Grupo A, de la UAPS, agosto del 2020, matemática, materia estadística descriptiva. Nos falta una cosa ahí. Nos falta Campus La Paz. Porque hay Campus Loreto, Campus Guerrero Negro. Entonces aquí le ponemos Campus La Paz. Porque hay Campus Guerrero Negro, hay Campus Loreto, y hay otros campus universitarios. Y mi población tiene que decir que no es de otros campus. Porque si no le ponemos Campus La Paz, quiere decir que puede ser de Guerrero Negro, de Los Cabos, de Constitución, de Loreto, de cualquier otro campus universitario. Pues tiene que quedar muy clara mi población de tal forma que yo voy a entender qué fue lo que estudié y qué es lo que estoy describiendo. Tiene que quedar, no tiene que quedar lugar a dudas. Si yo no le pongo tercer semestre, puede quedar abierto los semestres. Si no le pongo turno matutino, puede quedar, pensarse que es también turno vespertino. Si no le pongo la carrera, puede pensarse que es una de las 17 carreras que tiene la universidad. Si no le pongo que es de la universidad, puede pensarse que es de otras universidades. Si no le pongo qué fecha es, puede ser de cualquier otra fecha que no sea el 2020 y esto es específicamente el 2020. Si no le pongo de qué materia es, puede ser cualquiera de las 6 materias de ese semestre. Si no le pongo que es Campus La Paz, puede ser cualquiera de los 5 campus de la universidad. Entonces tiene que quedar muy claro que yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a esa población en específico. No necesitan apuntarlo, todo eso lo tienen ya. En el resumen que les dije que trajeran, ya deberían de traer eso en el resumen. Porque lo primero que hice fue definir la población. Entonces, una vez que definimos la población, yo les dije que el método que se aplicaba era el método científico. En el método científico lo primero que hago es recopilar la información. Y yo, en la recopilación de información, el primer paso es recopilación. El primer paso es la recopilación de la información y yo lo que hice fue recurrir a una fuente de primera mano. Fuente de primera mano, que son los estudiantes. Que son los estudiantes. Y fueron 45 promedios.
Entonces, la recopilación dice, cuida tu fuente de información y busca fuentes de información de preferencia de primera mano o de información directa. Yo fui directo al alumno y cada uno de ustedes me editó su promedio, por lo tanto yo tuve 45 promedios de primera mano porque fue directamente el alumno quien me dio su promedio. Entonces ahí no hay segundas manos, ni que le preguntó el jefe de grupo, ni que le pregunté a escolares, directamente el alumno da la información. Por lo tanto, la información es confiable. Entonces, el primer punto se cumplió, la información es confiable. El segundo punto es la organización. En la organización, yo lo que decidí hacer es ordenarlos de manera ascendente. Ordenarlos de manera ascendente. Eso fue lo que decidí hacer en la organización. Ordenarlos de manera ascendente. Ya que los ordené de manera ascendente, en el paso número 3, que es la presentación, decidimos hacer una tabla. No hicimos gráfica, hicimos una tabla. Una tabla de promedios. Una tabla de promedios en serie de datos. Con datos discretos. Entonces, en la presentación decidimos hacer una tabla de promedios en serie de datos con datos discretos. Eso fue lo que decidimos hacer en la presentación. No hicimos gráfica. La gráfica la iba a hacer hoy, pero no me trajeron los datos. Entonces, hoy iba a hacer la gráfica. Entonces, hicimos una tabla de promedios en serie de datos como datos discretos. Luego nos fuimos al paso número 4, que es el análisis. En el análisis hicimos un estudio descriptivo en 4 ejes. Hicimos un análisis descriptivo en 4 ejes. En el análisis hicimos un estudio descriptivo en 4 ejes. Medidas de tendencia central, medidas no centralizadas, medidas de dispersión y medidas de forma. Entonces, seguimos los pasos del método científico. Primero recopilamos y fuimos a una fuente de información lo más confiable que se pudiera. No recurrimos a escolares, no recurrimos a los compañeros, no recurrimos al jefe de grupo, recurrimos directamente al alumno. La fuente de información fue de primera mano porque fue el propio estudiante que me dio su promedio. Recopilamos 45 promedios de los 54 que tiene el grupo, pero los cerramos en 45 para no esperar a los 9 o 10 que nos faltaron. La organización decidimos ordenarlos de manera ascendente porque lo íbamos a ocupar en cuartiles y decirles que estuvieran ordenados de manera ascendente. Desde una vez en la organización los ordenamos de manera ascendente para poderlo utilizar posteriormente en ese orden. No los dejamos en desorden, lo pusimos de menor a mayor porque eso nos iba a ser útil para sacar los mínimos, los máximos, cuartiles, deciles y percentiles. En la presentación todo lo hicimos en una tabla y lo manejamos como serie de datos, no como datos agrupados, como serie de datos. Y en el análisis decidimos hacer un estudio descriptivo en 4 ejes. Y viene el quinto paso, que es la interpretación.
quinto paso, que es la interpretación. Y eso fue lo que hicimos como aplicación del método científico y aplicando las reglas de la estadística. Les dije que era una media aritmética, que era una mediana, que era una moda, que era la frecuencia relativa, que era el mínimo, el máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, deciles, percentiles, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico, desviación intercuartílica, kurtosis, coeficiente de simetría. Les di todas las medidas. De tal forma que en total fueron 17 medidas las que resultaron de aquí. Fueron aproximadamente entre 17 y 25 medidas las que sacamos de ahí. Aproximadamente entre 17 y 25 resultados o medidas. Porque sacamos 3 cuartiles, sacamos como 4 deciles, sacamos como 5 percentiles, entonces sacamos como 10 o 12 medidas aparte de las que, como 3 o 4 medidas de cada una. Solamente fue un mínimo, una media, una mediana, una desviación estándar, pero en cuartiles fueron 3 cuartiles, en deciles fueron como 4 deciles, en percentiles fueron como 4 percentiles, ahí son 12 o 14 resultados que tuvimos. Y aparte les dije cuál era el cuarto decil, el quinto percentil y el segundo cuartil, y no sé qué tantas más medidas les di. Total que sacamos como unas 17, 25, 30 resultados. Cada uno de esos resultados me da información diferente, que era lo que quería ver yo ahorita. Que me dieran ese resumen y decir qué es lo que vemos en esos 25 resultados. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a ver como jefes o como directores o como jefes de departamento, como un maestro, ya no son las 45 calificaciones, van a ver el resumen de resultados. Y ese resumen de resultados es el que tienen que interpretar. ¿Ya puedo borrar el pizarrón? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que ustedes van a tener es un resumen de resultados del análisis. Que es el paso 4 del método estadístico. Que es el paso 4 del método estadístico. En ese resumen de resultados, ustedes van a tener el número de datos, luego van a tener las medidas de tendencia central, que van a ser la media, la mediana, la moda y la frecuencia relativa. Luego van a tener las medidas no centralizadas, que yo les dije que era el mínimo, el máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, después les di deciles, y les di percentiles, les di varios, no sé cuáles les di, pero les di varios. Aquí les di varios deciles y percentiles, ustedes en el resumen deben de traerlos. Y luego les van a dar las medidas de dispersión que en este caso es el rango,
la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico y dispersión intercuartílica. Y luego les van a dar las medidas de forma, que en este caso son coeficiente de asimetría, kurtosis, el diagrama de caja y sesgo. Todo eso les van a dar. Y les van a decir, aquí está el resumen de información. Les van a dar una tabla de información y le van a dar la gráfica de información. Esto les van a dar aparte. Una tabla de información y gráfica de información. Eso es lo que les van a dar. Entonces, como resumen de resultados del análisis, que es el paso 4 del método estadístico, les van a dar este resumen de información. Por eso les decía, tráiganme el resumen, ya que lo hicimos, ahora sí junten todos los resultados que subimos y denme todos los resultados para poder interpretar todos esos valores. Y a partir de ahí, lo que van a hacer ustedes es, el quinto paso, que es la interpretación. Este paso es el que vamos a hacer ahora. Ya que tengo las medidas, tengo que interpretarlas, ahora tengo que ver qué me dicen las medidas. ¿Qué me dice el rango? ¿Qué me dice la mediana? ¿Qué me dice la moda? ¿Qué me dice la frecuencia relativa? ¿Qué me dice el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, deciles, percentiles? ¿Qué me dice cada uno de ellos para hacer un resumen del grupo? Porque el método, lo que estamos viendo es estadística descriptiva. ¿Y qué es la estadística descriptiva? La que describe las características más importantes de la variable. Por lo tanto, mi variable es el promedio de calificaciones. Las características más importantes, ahí tenemos todas las medidas que sacamos de las calificaciones. Ahora hay que describirlas. Yo necesito describir el grupo. Si el grupo es bueno, si es regular, si es de calificación de promedio bajo, de calificación medio, promedio alto, el 50% del grupo qué calificaciones tiene, el otro 50%. Es decir, darle forma a todo esto que está aquí. ¿No hay dudas hasta ahí? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí nada más son 19. Más los deciles que le di, más los cuartiles, pues le dije que son casi 25, 30 resultados. Bien, ¿dudas, jóvenes? Entonces yo no puedo interpretar si no tengo resultados. Entonces hasta ahí puedo llegar el día de hoy. Sin resultados no puedo seguir más adelante. No hay dudas. Profe, ¿nos podría repetir la simbología de las medidas, por favor? No, ya se las di toda la simbología, muchachos. O sea, que les diga qué significa cada una de ellos. El nombre. El nombre se las di de todas.
qué es RIQ, qué es DIQ, y eso ya lo tienen todo. Bien, ¿qué otra duda? Profe, Dime. después de moda, ¿qué puso? Después de moda, FR, frecuencia relativa. ¿Ese lo vimos? Sí, sí, sí lo vimos. Revisa tus apuntes. Todo eso que está ahí lo vimos, todo. Es que le digo porque mis apuntes pasa de moda a máximos y mínimos. Por eso es que se me hace raro, porque según yo, en esa parte solo eran 3 medidas. Bueno, ¿y los demás qué dicen? ¿Lo vimos FR o no lo vimos? No, a mí también me pasa eso con mis apuntes. A ti también no lo tienes. Nadie lo tiene, muchachos. No, profe. Bueno, pues no es cierto, muchachos, sí, sí lo tienen. Búsquenlo, sí lo tienen. Les voy a decir dónde lo tienen. Cuando les dije, ¿qué valor tenía la moda? No están estudiando nada, muchachos. ¿Qué valor tenía la moda? ¿Pero qué calificación era la moda en el caso del grupo? 94. Ajá. ¿Qué valor tenía la moda en el grupo? 94. Sí. Ahí lo tienen, muchachos. CFR es el número de veces que se repite la moda. Me dijeron que eran 6 datos les dije, la moda es 94, pero nada me sirve la moda si no sé cuántas veces se repite. Y pusieron que era 6 de 94, de 45. Me dijeron que la moda era 94 puntos y que la frecuencia relativa era 6 de 45 datos. ¿Ya se acordaron? Entonces no me digan que no lo vimos. Que no apunten o que no pongan atención es otra cosa. Pero la frecuencia relativa lo vimos. Les dije, de nada manden. Es que No, según yo no lo tengo apuntado como si lo había dicho realmente como una medida, de una medida de tendencia. Simplemente a lo mejor dijo cuando se repitió nada más como pregunta, pero en sí nunca especificó es esto. no, les especifiqué claramente, les dije, de nada me sirve saber que la moda es 94 si no sé cuántas veces se repite. Por lo tanto, un dato que siempre va acompañado de la moda es su frecuencia relativa. ¿Cuántas veces se repitió la moda? Y sobre eso van a tomar decisiones. No, muchachos, sí se los dije con la importancia que debe tener. ¿O cuál es el tono de importante? A ver, díganme. ¿Cuál es el tono de importante o el tono de no importante? Yo les dije, todo lo que yo les dé es importante. Ustedes tomen las notas de lo que yo voy diciendo. Entonces, todo lo que se les dice en clase es importante, si no, ¿para qué se les dice? Si les dice que la frecuencia relativa es el número de que se repite el dato, se les dice porque no es importante. Si les digo que la frecuencia relativa es 6 de 42, se les dice porque no es importante. Entonces, ¿para qué les digo las cosas si no son importantes? Que yo sepa, ningún maestro dice cosas que no son importantes en clase. Lo que dicen son lo que importa sobre el tema que estamos estudiando.
Lo que damos es una exposición de un resumen de un tema. Y ese resumen del tema es lo importante que se debe saber del tema. Bien, ¿qué otra duda, muchachos? Tampoco les dije que era importante que me trajeran este resumen para hoy. Los 45 alumnos no entendieron que era importante para hoy traer el resumen. ¿O en qué tono se los tenía que haber dicho para que trajeran el resumen? Tenía que ponerlo con letras rojas o ponerle alerta, alarma, importante y ponerlo entre asteriscos. Yo les dije, tráiganme para el lunes, por favor, el resumen de datos, que alguien lo haga, lo pase al grupo entre el fin de semana para que todos tengamos el mismo resumen. Con uno que lo pase al grupo es suficiente. ¿No fue importante lo que les dije? ¿O también lo tomaron como que no era importante, como que era algo nada más, al ahí se va? Todo lo que les digo es importante, todo. Les dije, es un punto de equilibrio, ¿de qué es punto de equilibrio? Les dije, es un punto de equilibrio de las diferencias. También no van a hacer que eso no es importante. Y que digan, es que no lo dijo, pero no lo tomamos como cosa importante. Todo es importante. Si estoy haciendo un resumen de un curso, el libro de estadística es así, muchachos. Y les estoy haciendo un resumen de un libro. Por supuesto que todo lo que les digo es lo más importante de ese resumen. Entonces, ahora dicen, es que no lo dijo. Y luego dicen, es que sí lo dijo, pero no lo dijo como importante. Entonces, primero dicen que no lo dije. Primero dicen que no se los enseñé. Después dicen que no se los dije como importante. No se justifiquen, muchachos. Tomen la clase y apunten todo porque todo es importante en las clases. Todo lo que se pone en el pizarrón son notas importantes. Todo. Todo eso que puse ahí son notas importantes en el pizarrón. Si no, ¿para qué lo apunto? A lo mejor no es importante cuando les hablo que sirve para demanda, oferta, precios, ventas, y por eso no lo apunto, para no estarle repitiendo, porque considero que ya saben ustedes cuáles son las variables relacionadas con su carrera. Pero si yo más me llevo media hora explicando una cosa y poniéndola en el pizarrón, y me dicen, es que no pensamos que fuera importante porque nunca nos dijo que era importante, tan mal, muchachos, están en el tercer semestre. Bien, no importa, sigamos adelante. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahí? Ninguna. Bueno, no hicieron el resumen, no me trajeron el resumen de eso, por lo tanto, es importante y ustedes no trajeron la información para avanzar, no puedo seguir avanzando porque no me trajeron los resultados. Pero yo necesito seguir avanzando y terminar el curso, no detenerme con ustedes. Si ustedes no quieren estudiar, ya es decisión de ustedes. Y ya van varias clases que les digo que prendan la cámara, no la prenden, que den información, no la dan, que estén atentos de la clase, no están, que estén pendientes de los resultados, no están, que estén pendientes de las operaciones, no están, que estén pendientes de los resultados que ponemos en el pizarrón, no están. Entonces, no están atendiendo la clase. Siguen sin ponerse, sin conectarse en cámara, o sea, no le están dando la importancia a la materia. El miércoles no hay clases porque dicen que en el calendario no hay clases. Por lo tanto, para el viernes, y es importante, anótenlo por ahí, me traen la cotización peso dólar. Me traen la cotización del peso dólar. Del 1 de enero del 2020 al
30 de agosto del 2020. Cotización diaria. Cotización diaria del peso dólar del 1 de enero del 2020 al 30 de agosto del 2020 y es cotización diaria. ¿Qué otra duda? Son pesos por dólar. El viernes. Ajá. Así es. Tráiganlo con 2 decimales, porque lo van a encontrar con 4 y 6 decimales. Tráiganlo con 2 decimales. Traigan la cotización con 2 decimales. Porque la van a encontrar con 3, 4, 5, hasta 6, 7 decimales. ¿No hay dudas? Entonces tráiganmelo para el viernes, por favor. Miren la cotización peso dólar del 1 de enero del 2020 al 30 de agosto del 2020, cotización diaria, peso por dólar con 2 decimales. El miércoles me dicen que no hay clases, que está en el calendario que no hay clases. Si alguien consigue la cotización, mándela al grupo para que la tenga el grupo completo. Y los veo el viernes. Sale, muchachos. Bye, profe. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Profe, gracias, nos vemos. Ándale, hasta luego. A servir, profe, nos vemos. Ándale.